responsables. A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 21 de septiembre del 2022. Estamos en una nueva emisión de tu programa Contigo, la causa R, desde los estudios de Radio Caracas Radio, un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilitza Arcaya en la producción general, Yaí Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Hoy tenemos un nuevo programa de Contigo la Causa R, desde los propios estudios de Radio Caracas Radio, acompañado estoy, Luis Trincado al habla, con ustedes, y nos acompaña el diputado Arnoldo Benítez. Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes. Hoy tenemos un invitado especialísimo, que ustedes, tanto Andrea Tavares, la compañera Andrea Tavares, como tú, pudieron presenciar y que con él compartir en un encuentro en San Juan de los Morros, en un acto, en un evento, en un foro donde se trataban diversos temas de actualidad, y se trata de un profesional de la salud, del mundo de la salud, muy preparado para los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Se trata del amigo y compañero, el médico Moisés Díaz Zamora, quien es especialista en cirugía general y en cirugía cardiovascular. También es abogado, magíster en ciencias en Derecho Penal y Criminología, magíster en ciencias en Derecho Médico y profesor universitario. Vamos a tener una conversación con él vía telefónica. Muy buenas tardes, Moisés. Buenas tardes, Luis. Gracias por tu invitación a Radio Caracas Radio, a tus oyentes. Excelente programa contigo. Saludos al diputado Arnoldo. Gracias por esa invitación, pues. Bueno, Moisés, tenemos una tarea que es abrir un poco el abanico del tema. Cuando hablamos nos referimos al tema sanitario en el país, al tema de la salud. Tal como yo te planteaba previo al programa, estábamos hablando de la posibilidad de tocar algunos aspectos que son poco conocidos y de algunos aspectos que, aunque son conocidos, es bueno insistir en ellos. Y tú me hiciste un paneo bien interesante sobre lo que podíamos conversar hoy para darle mayor información a nuestros oyentes, y deberíamos empezar por el tema específicamente global, sobre el tema de la salud, la infraestructura y los servicios públicos, para ir luego adentrándonos en otros temas que tú mismo has sugerido: salud, infraestructura y servicios públicos. Vamos a empezar por ahí. Bueno, Luis, vamos a hacer un paneo de la situación general venezolana. Tenemos que tener pendiente de que estamos frente a un Estado fallido. Aló, Moisés, no sé si tenemos problemas telefónicos. Te escucho. Te decía que estamos frente a un Estado fallido, pues. Es el fracaso del Estado en garantizar los accesos a los servicios básicos. Vamos a empezar por allí. Venezuela se compara con Ruanda, con Burundi, con Uganda, con el Congo, con Tanzania, con Kenia, en el atraso, o sobre todo en materia de salud. Los parámetros para evaluar el Estado fallido: tenemos, por ejemplo, la corrupción e ineficacia judicial. Eso es lo que realmente abunda aquí en la administración en Venezuela. El alto nivel de criminalidad, delincuencia organizada. Aquí tenemos bandas, tenemos los trenes
los trenes de Aragua, el tren del Guárico. Tenemos un alto nivel de pobreza. Tenemos una crisis económica y también la fuga de talento. Me refiero a profesionales que puedan impulsar el desarrollo del país. La pérdida de control físico del territorio. Ya sabemos que está ocupado por movimientos irregulares en nuestro territorio. La incapacidad de responder a emergencias, el caso del COVID-19. La incapacidad para suministrar servicios, los servicios básicos. La incapacidad para interactuar con otros países como miembro de la comunidad internacional. Y cuando hablamos de un Estado forajido, es un gobierno al margen de la ley y que no es garante de la paz, debido al rechazo o incumplimiento de decisiones por parte de organismos internacionales. El ejemplo muy claro que tenemos es la liberación de los presos políticos y la violación de los derechos humanos. Felicito, y yo creo que es una luz al final del túnel, esta misión internacional independiente de la organización de la ONU. El día de ayer ratifica la violación de los derechos humanos, las torturas, violaciones sexuales, convirtiendo a Venezuela o su régimen en criminales de lesa humanidad. Tenemos un usurpador. Para mí sigue siendo un usurpador, no ha podido mostrar su nacionalidad. Es una persona sui judice de la justicia internacional, hay un proceso en la Corte Penal Internacional, hay una recompensa por los Estados Unidos, de tal manera que tenemos un problema político, económico, social, y un problema que realmente raya, que es la corrupción. Todo es importante para evaluar cómo va a funcionar el sistema de salud. Debo destacar también, Luis, que el Producto Interno Bruto per cápita, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, Venezuela es el país más pobre de Latinoamérica, incluso peor que Haití. Y particularmente los estados más pobres son, justamente, ¿no? Tenemos una población indígena como es el estado del Tamacuro y Amazonas. Si evaluamos la pobreza ha aumentado, es una pobreza extrema, muy elevada. Es producto de todas las políticas económicas, todo el deterioro de la producción que nos ha llevado como consecuencia justamente a una crisis humanitaria. Si evaluamos, por ejemplo, el artículo 91 de la Constitución, cuya Constitución fue hecha a su medida, pues, pero es el contrato social que tenemos, en el artículo 91, ¿verdad? El salario mínimo, ¿verdad?, debe estar equiparado con la cesta básica. Y tenemos una cesta básica de aproximadamente $500. Y el sueldo mínimo o básico nos llega a $17. Y obviamente eso va a seguir bajando producto de que se deprecia más el bolívar. La escasez de productos, me refiero a comida, enseres, esto hace que los precios aumenten. La caída del precio, yo diría que de la producción de petróleo. Recordemos que a finales del 90, la producción de petróleo estaba en casi 4 millones de barriles diarios. Y hoy por hoy no llega ni a los 500 barriles diarios. 500.000 barriles diarios de petróleo. El asistencialismo, la burocracia, la inflación y la corrupción, esos son un caldo de cultivo para la crisis humanitaria que estamos viviendo, padeciendo los venezolanos. Hablamos de salud, ¿ok? Vi una persona que escribió por allí un Twitter
¿Por qué no hablamos de muerte? Y en cierta manera tiene razón, porque realmente nuestros centros hospitalarios no le garantizan la salud a los venezolanos. Es decir, éramos pacientes y este régimen nos convirtió en víctimas. Moisés, uno de los elementos que contribuye al deterioro no solamente del sistema de salud, sino de la prestación del servicio por parte del Estado, es la actual situación que vive la infraestructura de los hospitales. ¿Qué nos puedes referir a este respecto? Bueno, aquí no hay cifras oficiales. Yo tengo un estudio frente justamente a esa censura, porque las cifras oficiales están alteradas. Hay un subregistro, son cifras negras. Entonces, hice una recopilación de 19 organizaciones que exponen la dimensión de la emergencia de salud en Venezuela. Fíjate, desde 2013 no hay informe oficial por parte del Ministerio de Salud. Y te voy a decir esto. Cuando se le ocurrió a una ministra de Salud, que es la doctora Antonieta Caporales, ordenó que se publicaran estos reportes epidemiológicos en la página web del ministerio, que no se actualizaba desde 2013. Bueno, esta fue inmediatamente, horas después, despedida del cargo, la doctora Antonieta Caporales. Desde entonces, el régimen no difunde los informes y boletines sanitarios y sus funcionarios evitan hacer declaraciones, porque ya sabemos lo que pasa. Si tú dices la verdad, corres el riesgo del amedrentamiento, la persecución, la prisión, etcétera. Ese es el terrorismo de Estado. De tal manera que estas declaraciones son imposibles de tomarlos de las personas competentes para tal fin. De tal manera que aquí no hay informes oficiales. Solamente son organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, ONG, la UNICEF, etc. En la infraestructura, Moisés, podemos hablar de que aparte de la corrupción, hay otros elementos que han contribuido al deterioro de la infraestructura en materia hospitalaria en el país. Bueno, por supuesto, no existen políticas destinadas a solucionar problemas de salud, obviamente que se va a deteriorar. Y cuando la corrupción, cuando se dispone el dinero para nuestros pacientes, para el pueblo, por ese empleo que está sufriendo en nuestros hospitales, esos hospitales no se convierten en unos centros donde se le garantiza la vida. Son unos centros donde se le garantiza la vida y la muerte, por la falta justamente de los insumos en las emergencias, por la falta de material médico quirúrgico para las intervenciones. No es posible, por ejemplo, Luis, que en una emergencia de cualquier hospital de Guárico no exista un termómetro, no hay un tensiómetro, para tomar la atención a un paciente. Bueno, si no hay agua en los hospitales, no hay electricidad, o sea, cuando hay falla de electricidad, bueno, aquellos que necesitan electricidad, sobre todo los pacientes que están en cuidados intensivos, bueno, ya es una muerte anunciada. No hay ascensor, no hay ambulancia, no hay laboratorio, no hay servicio de rayos X. Entonces, mira la estructura. Mira, las políticas de salud del Estado han fracasado totalmente. Obviamente la corrupción está detrás de toda esta desgracia que estamos sufriendo los venezolanos. Cuando vemos y analizamos también la situación de los desplazados, que tú mencionabas como uno de los temas que podíamos tratar hoy. Cada uno de nosotros conocemos el caso de alguien que ha salido de Venezuela porque ha necesitado
atenderse médicamente. Es decir, que no solamente es la falta de empleo, la falta de futuro o la persecución política los causales del desplazamiento de venezolanos hacia el exterior, sino que conocemos casos de familias o de personas que han tenido que salir de Venezuela, en muchos casos a la frontera de ciudades limítrofes como Cúcuta o Bucaramanga en Colombia, para poder ser hospitalizadas o para poder ser atendidas. Es decir, que inclusive, por lo menos con el poco dinero del que disponen, tienen la garantía al estar en Colombia de que por lo menos van a conseguir los insumos y van a conseguir los medicamentos que requieren. Yo tengo un colega, ingeniero, presidente del Colegio de Ingenieros allá en el estado de Aragua, que en este momento está en Medellín tratándose en cáncer. Sí, son muchísimos los casos, independientemente de la capacidad económica. Hay familias con mayores recursos que han recurrido a viajar a Europa, pero otros mucho más cerca, en Colombia o en Brasil. Pero tenemos esa realidad de los desplazados y Moisés, me gustaría que nos profundizara sobre este tema. Bueno, fíjate, se han desplazado. Hay cifras oficiales, inclusive de organizaciones internacionales, que hacen un estimado de 7 millones y tantos de desplazados. Yo creo que hay más desplazados, porque recuerda que tenemos muchos venezolanos con doble nacionalidad y que, bueno, legalmente se van a su país, sobre todo algunos europeos. Pero también hay muchas personas que se van por los caminos verdes, que no se han identificado al país donde llegan. De tal manera, pues, que los venezolanos estamos dando lástima, y yo creo, lleva un estimado que debe haber como 8 millones de desplazados, y a finales de año yo creo que estamos llegando a los 10 millones de venezolanos desplazados por el mundo. Claro, ellos, ¿qué buscan los desplazados? Muchos lo llaman migrantes, ¿no? Para mí son desplazados, se van buscando otras condiciones de vida, buscando seguridad, buscando alimentos, buscando un futuro, buscando medicamentos, como tú lo has dicho. Muchos venezolanos se van para los países vecinos. En Colombia hay 63,000 pacientes con HIV positivo, con HIV, pero positivo que se fueron a buscar los medicamentos, los retrovirales, porque no existen en Venezuela. Te puedo decir también, Luis, que las tres principales causas de mortalidad en Venezuela son las enfermedades cardiovasculares. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares estamos hablando de un infarto, angina de pecho, hipertensión arterial, evento cerebrovascular. El cáncer, la segunda causa de muerte en Venezuela, y de tercero, los accidentes de todo tipo. Cuando hablamos de accidentes de todo tipo, estamos hablando de heridas por arma de fuego, arma blanca, enfrentamientos, accidentes de tránsito, etcétera. Entonces, no hay una política del Estado. No hay una política del Estado para solucionar o paliar estas tres principales causas de mortalidad en Venezuela. Fíjate, los cardiocentros. Hay un centro en Barquisimeto y creo que el cardiocentro infantil. No sé si están operativos o están igual que todos los hospitales. Lo desconozco. Pero debería existir un cardiocentro en todos los estados, porque es la primera causa de mortalidad de los venezolanos. En relación al cáncer, bueno, sí, o van para el Hospital Vargas o el oncológico Padre Machado, no hay oportunidad. Entonces tú ves aquella miseria humana que ya se está haciendo cola para ser atendido por un tumor maligno, que de repente son medidas paliativas, pero es que no existe. No existe radioterapia, no existe quimioterapia, y si la llegan a conseguir son de altísimos costos. De esta manera que no hay una política ni siquiera para atender las tres principales causas de mortalidad en Venezuela. Nosotros, Moisés, vamos a ir un momento a un corte para unos anuncios de la emisora. Queremos que te mantengas con nosotros en línea para seguir tocando este tema de la situación de la salud en el país. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Retomamos nuestra conversación con el doctor Moisés Díaz Zamora, que reside en el estado Guárico, especialista en cirugía general, en cirugía cardiovascular, abogado, magíster en ciencias en Derecho Penal y Criminología, magíster en Derecho Médico, profesor universitario. Moisés, en esta conversación queremos tocar un tema que tú calificaste como el genocidio de los jubilados. Me gustaría que profundices sobre esta idea y lo gráfico que suena hablar de genocidio de los jubilados. Debes tener algunos elementos para poder basarte en los cuales poder calificar esto de un genocidio. Bueno, fíjate Luis, que yo hablo de genocidio de los jubilados porque esa pensión que tienen nuestros jubilados no alcanza para comprar los medicamentos, no alcanza para sobrevivir, no alcanza para alimentarse ni para vestirse. Entonces, sí, ese pago a los jubilados, que no es ni una regalía, nuestros jubilados se ganaron eso trabajando, y es ley que debe de garantizarle, por lo menos a nuestros jubilados, la forma digna de vivir sus últimos días. De tal manera que eso no está cumpliendo el Estado, y si no hay ese cumplimiento por el Estado, bueno, tenemos un sector muy vulnerable que son nuestros jubilados, nuestros ancianos. O sea, a nuestros ancianos lo están condenando a morir de una forma indigna, prácticamente. Pero sí, si eso es, ¿cómo te digo? Eso es palmario, eso se observa a cada instante cuando a nuestros centros hospitalarios van ancianos o personas de tercera edad a una emergencia y no hay manera de cubrir la emergencia. Es decir, si un paciente va con una crisis hipertensiva, Luis, no hay manera de atenderlo. Tiene que salir a comprar los medicamentos y ya te dije que es insuficiente ese pago a nuestros jubilados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo compran los medicamentos? Irremediablemente ese paciente de la tercera edad va a morir. Son más propensos, los abuelos son más propensos a la tercera edad de sufrir un infarto, pues un evento cerebral, de tener los diabéticos, etcétera, enfermedades crónicas que no se pueden controlar. Míralo, fíjate los pacientes de diálisis, pues es un sufrimiento que tienen esos pacientes. O sea, se ha abandonado tanto las políticas que esa parte de nuestros pensionados, nuestros jubilados, yo lo considero como un genocidio.
no sé cómo lo interpretarían otros analistas, otros abogados de derecho internacional, pero para mí sigue siendo un genocidio. Obviamente, no solamente a los jubilados, a cualquier persona de bajos recursos. Acuérdate que tenemos una pobreza del 90 y tanto, 94%, algo así, una pobreza extrema bastante elevada, que esas personas obviamente no pueden cubrirse un tratamiento médico y también están condenados a morir. ¿Okay? Yo hago hincapié en eso, los jubilados, producto de que, bueno, ya vimos las manifestaciones de nuestros jubilados, nuestros abuelos manifestando, solicitando, pues, el aumento para cubrir sus gastos básicos o los medicamentos, cubrir cualquier enfermedad, vestidos, alimentos, etcétera. Por cierto, Arnoldo, nuestro diputado Arnoldo Benítez, que está encargado por parte de la Asamblea Nacional de 2015, la legítima, de la comisión, de la subcomisión de pensionados y jubilados, tiene un anuncio sobre eso, porque sobre la movilización hay una nueva actividad, hay un nuevo evento, ¿no? Tengo entendido, Arnoldo. Sí, mañana 22 se va, nuevamente la gente va a salir, los adultos mayores saldremos a la calle a exigir precisamente eso que está, a lo que se está refiriendo Moisés, sobre el incremento del monto de la pensión, porque cuando tú hablabas de medicamentos de alto costo, si figúrate, si los medicamentos de bajo costo no son accesibles, ¿cómo serán los de alto costo? Y existe en Venezuela solamente una farmacia aquí en Caracas, ¿no?, para proveer de ello. Y hace tiempo tú llegabas con tu récipe con 2, 3, 5, 10 medicamentos y te los daban todos. Hoy en día escasamente te darán un par de blisters de un par de medicamentos. Y nosotros consideramos que una farmacia de ese tipo debería haber una por lo menos en cada municipio, es decir, 335 farmacias en todo el país que le garantizaran a esos adultos mayores el tener acceso a sus medicamentos y no morir de mengua. Y para ello, por supuesto, entonces mañana estaremos aquí en Caracas, estarán aquí en la esquina de Altagracia frente al Seguro Social, con la intención de llegar hasta la vicepresidencia, que está una cuadra más abajo, y en el resto del país la idea es que vayan hacia las sedes del Ministerio Público a exigir precisamente esa homologación con lo que establece el artículo 91 de la Constitución. Moisés, entre los temas que querías tocar, hay algunos que tienen que ver con los indicadores de pobreza y subdesarrollo, la mortalidad materna y la mortalidad infantil. ¿Nos tienes datos sobre ese tema? Bueno, fíjate, como ya te dije, cifras oficiales no existen. Son 19 organizaciones. Para los efectos, yo te lo puedo enviar. 19 organizaciones que han hecho estudios sobre los aspectos. Una de las maneras de determinar el desarrollo de un país es observando justamente la tasa de mortalidad materna e infantil. ¿Ok? Aparte de lo demás que vemos, las otras cosas como la desnutrición, la pobreza, la gente comiendo en la calle, etcétera, ¿no? Pero fíjate, la mortalidad materna en Venezuela, fíjate. Vamos a aclarar esto. La muerte materna, ¿verdad?, es la muerte de aquella mujer mientras está en el embarazo o dentro de los 42 días posterior al embarazo, por cualquier causa vinculada al embarazo o en su manejo. El número de muertes maternas está establecido una muerte por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué pasa en Venezuela? Fíjate bien. Se ha mantenido un ascenso de la mortalidad porque hay un registro a principios del 2000. Acuérdate que está prohibido cifras oficiales y hablar de cifras oficiales. Más yo me asumo este riesgo, producto de estos estudios de estos organismos. La mortalidad materna en nuestro país, en Venezuela, ¿verdad?, está en 130 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. 100.000 nacidos vivos. 130 muertes por cada 100 nacidos vivos, por cada 100.000 nacidos vivos. Es un informe de la Universidad del Zulia, y también de la UNICEF, y también un informe
que acompaña esto una organización francesa que determinó eso. Son 30 decesos por cada 100.000 nacidos vivos en Venezuela. Eso es elevadísimo, Luis. En un país desarrollado, la muerte materna no debe superar el 3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y nosotros tenemos 130 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Tener el atraso, pues. Cuando hablamos de Ruanda, cuando hablamos del Congo, yo creo que nos quedamos chiquitos. Fíjate. Otra causa, las causas de muerte materna tenemos que son las hemorragias, las enfermedades hipertensivas. Acuérdate que hablé que las primeras causas de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Tenemos el embarazo precoz, obviamente la desnutrición. Si no hay alimento, ¿cómo se nutre una madre que está manteniendo un niño? Va a ser bastante difícil, comprometedor, y obviamente eso contribuye al deterioro de la madre y posteriormente el deterioro del niño, o a elevar la cifra de mortalidad materno-infantil. Cuando nosotros estamos analizando todo esto que nos está diciendo, me imagino que para ti debe ser muy difícil, como para todos los que se desenvuelven en el mundo médico, tener una profesión en la cual se debe sentir tanta frustración por las cosas que están sucediendo, me imagino, ¿no? Primero, mira, hay un principio hipocrático que es primum non nocere, primero no hacer daño. Es un principio hipocrático de todos los médicos. Cuando nos graduamos, es un argumento hipocrático. Y nos basamos en ese principio, que no es hacer daño. Lo primero que tenemos es no hacer daño. Pero aquí hay que hacer daño al Estado, con sus malas políticas. El que hace daño es el Estado. Tenemos otro parámetro, Luis, que es la mortalidad infantil, ¿verdad? La mortalidad infantil es el número de niños que mueren antes de cumplir el primer año de vida por cada 1.000 nacidos vivos en un año. Obviamente, acuérdate que prohibieron dar cifras oficiales, pero hay estudios de la UNICEF que determina de que la mortalidad infantil ronda los 40 muertos por cada 1.000 nacidos vivos. Eso es elevadísimo, demasiado elevado. Es un país desarrollado, con capacidades, con servicios de salud óptimos. Bueno, esta mortalidad no debe estar por encima de 5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Entonces en Venezuela tenemos alrededor de 40 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. En 1950 es un estudio, ¿verdad? Experimentó un declive hasta el 90, y en los últimos años eso se ha elevado. O sea, tuvimos una mortalidad infantil alrededor de 10 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, y hoy por hoy supera 40 muertes de niños por cada 1.000 nacidos vivos. Es decir, bueno, estamos más muy atrasados en esta materia. Moisés, nosotros vamos a ir nuevamente a un corte para unos anuncios, y quisiéramos retomar ya en la parte final del programa el tema de las propuestas. Es decir, ya tenemos un paneo general de la dramática y terrible situación del tema de la salud en Venezuela, y queremos pasar a la fase de qué propuestas, qué elementos podemos disponer para ir ayudando a solucionar este grave problema. Aparte de que la primera solución, por supuesto, es salir de este régimen. Ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distassi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distassi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distassi-honda.com.be. Distassi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes, Contigo, la causa R. Estamos en entrevista con el médico Moisés Díaz Zamora. Moisés, ya una vez visto el paneo general sobre la situación de la salud, el sistema sanitario en Venezuela, pasemos a la fase de las propuestas. Y tú nos indicabas en un momento previo al programa el tema de las posadas maternas. ¿Podrías decirnos de qué se trata? Sí, Luis, yo que no quería pasar por alto. En materia de corrupción, para nombrarte dos casitos nada más, dos casitos, que es la ex ministra de Salud, María Eugenia Sader Castellano, involucrada con su hijo, malversar los dineros de las medicinas y material médico-quirúrgico, tuvo en la potestad de la creación de 7 hospitales de especialidad, inclusive uno aquí en Valle de la Pascua. Después creo que llegaron a 5 hospitales. Bueno, hubo una estafa de aproximadamente $2.000 millones de Eugenia Sader. Actualmente esta señora vive en República Dominicana dándose la gran vida, a costa de los muertos de nuestros niños desnutridos, de nuestros niños enfermos, nuestros ancianos que mueren a mengo en nuestro hospital, de las mujeres embarazadas que mueren en nuestro hospital. Y hasta ahora no he visto una solicitud de Interpol para que rinda cuentas aquí en nuestro país. La directora de salud del estado Guárico, la doctora Rainer Rondón, más 11 funcionarios de su entorno, cometieron un acto de corrupción, que en este momento están privados de libertad. Rainer Rondón y 11 funcionarios de su entorno. O sea, una camarilla, pues, una gavilla. Bueno, fíjate, para que más o menos vean la magnitud de la corrupción de esta ciudadana, que estuvo 5 o 7 años en la Dirección de Salud del Estado. Mira, se le determinó 4 fincas en el Guárico. 4 fincas. En una de esas fincas consiguieron material médico quirúrgico de alto costo, que hacen falta en nuestros ambulatorios y en nuestros hospitales. Inclusive medicinas de alto costo vencidas que consiguieron en esa finca. Hay 2 quintas en San Juan de los Morros y 2 quintas en Maracay. Varios vehículos de alta gama. De hecho, en un vehículo que detuvieron
tenía la cifra de $220,000 en efectivo. Inclusive cuando los apresaron en ese momento, creo que cargaba alrededor de $20,000 en los bolsillos. ¿Cómo esta ciudadana, que tuvo 7 años administrando la salud del Estado, ¿verdad?, comete estos delitos? ¿Verdad? Bueno, me dijeron información última que está en el INOF, la cárcel de mujeres de Los Teques, ¿verdad? Yo le dije al diputado Benítez y a Andrea que hay una brecha allí, porque tenemos una ley de corrupción, anticorrupción, y tenemos el Código Penal. Pero aquí hay una especie de algo así como de un lucro cesante. ¿Por qué? Porque no solamente se robaron los dineros, no es igual robarse una batería que robarse las medicinas. Y como consecuencia eso trae, como consecuencia, un poco de muerte. De tal manera, pues, que defendiendo los derechos difusos y colectivos del guariqueño, yo creo que se revise bien este caso y que paguen y obviamente que le expropien todo lo mal habido. Decía entre las propuestas, Luis, entre las propuestas de salud, obviamente eso tendremos que discutir y planteárselo a nuestro candidato y futuro presidente Andrés Velázquez, que es la creación de un sistema único de salud. Acuérdate que hay una serie de sistemas. Por ejemplo, está el Hospital Militar, está el Ministerio de Salud, está el IPASME, etcétera, etcétera. Y esto agravó esto con las misiones. Esas misiones que se fueron a agravar la situación, porque se debían dinero para esas misiones. Fíjate bien, tengo entendido que por cada médico cubano que está en esas misiones le pagan $2,000. $2,000. Obviamente, eso no va para su bolsillo, eso va para la isla, para los dictadores cubanos. Pero, ¿cómo vas a invertir? Vas a pagarle $2,000 a un médico cubano que, entre comillas, es médico, ¿ok? Y a los médicos venezolanos, bueno, con una simple miseria, de su salario se mantiene. Bueno, el sistema único de salud es fundamental. Una Contraloría social, una Contraloría, un equipo de Contraloría, independientemente del color político, permanente, si se quiere diario, de todos los insumos que ingresan y lo que sale, lo que desaparecen de nuestros centros hospitalarios. La descentralización en algunos estados, particularmente el Guárico, está centralizada. La descentralización es fundamental, porque hay casos donde el Estado le echa la culpa al gobierno y el gobierno le echa la culpa al Estado por todo lo deteriorado. Todos son culpables, la mayoría son culpables, ¿ok? Tanto el Estado nacional como el regional. La descentralización es fundamental. Yo hablaba de la posada materna y realmente es algo inédito. ¿Por qué, Luis? Fíjate, la posada materna no es un hospital, no es un ambulatorio, es una casa donde van a estar las madres del medio rural que están embarazadas, pero que no tienen familia, en la ciudad, porque vienen del medio rural, ¿ok? Por ejemplo, Valle de la Pascua es un centro de referencia de 9 municipios, y cada municipio tiene muchos caseríos. Entonces vienen las mujeres embarazadas al hospital, y si no se ha desarrollado el proceso del parto o no ha dilatado, mandan a esa mujer a su casa. Entonces se devuelve al campo, y eso es un trajín para ella, y obviamente eso puede crear mortalidad tanto materna como infantil o neonatal, en este caso. Tengo el conocimiento que no hace mucho, hace menos de una semana, aquí mismo en Valle de la Pascua, vieron una paciente y no estaba en trabajo de parto, según el médico que la vio, y se fue al terminal con un carrito de pasajeros, y resulta que parió en el hospital, y cuando parió en el terminal, y cuando llega al hospital, falleció la paciente. Eso no se justifica. Entonces, una manera de garantizarle a esas mujeres de bajos recursos del medio rural embarazadas es teniendo las posadas maternas. Y yo consideraría que en todo centro hospitalario debe tener una posada materna para que estas mujeres que no tienen familia, no tienen recursos, no se trasladen nuevamente a su sitio de origen, es decir, el campo, pues el medio rural.
Entonces, en esta posada, no solamente vamos a tener esas mujeres para evitar eso que sucedió, esto que te conté no hace mucho, sino para hacer un control natal, porque hay mujeres del campo que tienen 5 o 6 muchachos, entonces hay el control de la natalidad, cómo se utilizan los medios para prevenir los embarazos, se le explica el esquema de inmunizaciones del niño, se le explica la importancia de la leche materna, cómo asearlo, cómo cuidarlo, etcétera, ¿ok? Y también se evita algunas enfermedades, porque si es una cesareada del medio rural, si le dan de alta, te corres el riesgo de infección, de fuga de la herida o de un acceso de cualquier esto que pueda acarrear con la vida de esa paciente. Entonces, estaría en esa posada materna esperando las instrucciones y que se mejore para después trasladarse a su medio rural. Hay otro punto ahí, otro detalle, que por ejemplo, está la violación. Las violaciones en el medio rural, o sea, determinar aquellos embarazos precoces, niñas de 11, 12 años pariendo, ¿ok? El incesto, que también puede existir, una manera de controlar todo eso y proteger justamente a los más vulnerables, en este caso la madre y el niño. De eso se trata la posada materna, que es algo inédito y que estoy seguro que con Andrés Velázquez lo vamos a lograr. Bueno, Moisés, de verdad que muy agradecidos por todo ese despliegue de información que nos has brindado, viniendo de alguien que además conoce la materia profundamente, y yo estoy seguro que no será la última oportunidad para poder seguir trabajando el tema de la salud, de las propuestas, esa propuesta de las posadas maternas tal como tú lo planteas, no solamente es algo interesante, sino que debería estar en primera plana dentro de las necesidades de esta Venezuela, que además con los índices de desplazamiento humano tan grandes que ha sufrido, pues ahora principalmente hay una gran necesidad en los sectores rurales de Venezuela de atención de todo tipo y vendría a solucionar muchísimos problemas. Moisés, muy agradecido nuevamente, y a nosotros nos toca despedirnos hasta el próximo miércoles para una nueva emisión de Contigo la Causa R. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y hasta la próxima. Que haya trabajo, un sueldo de seguridad, que los niños vayan a la escuela y se puedan alimentar. Lo normal es que cuando me enferme haya insumos en el hospital, que no tengan que arriesgar la vida mis hermanos para emigrar. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye. Solo por RCR 750.